están? Buenas tardes, noches, días, ya saben, a la hora que ustedes quieran recibirnos y el día que ustedes puedan recibirnos, será un placer para nosotras siempre contar con su presencia en este su espacio para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago, les saludo cordialmente y les invito a quedarse porque hoy tenemos un programa muy padre, con una presencia que siempre nos nutre muchísimo, que en un momento más lo vamos a presentar y que queremos hablar con ustedes precisamente de lo que viene para México. Buenas tardes. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bienvenidos sean todos ustedes. Estamos aquí de nuevo a cuenta para darles pues mucha información importante que nos sirve para seguir avanzando como sociedad. Hoy tenemos un invitado de lujo, quédense con nosotras, lo vamos a disfrutar. Muy buenas tardes, soy Arely Meja. Así es, amigos, pues bueno, ya saben, estamos terminando este tema importante donde estuvimos platicando de las cualidades y características y requisitos y elementos del candidato independiente en la pasada emisión. Entonces, hoy solamente decir ya la parte importante de que cuando ya ha logrado este registro del que hablábamos la semana pasada, sí, y dejé un tema para hoy precisamente de que para lograr el registro sí necesita una plataforma electoral. Sí, eso es importantísimo, o sea, no por ser independiente pensemos que ya nada más es ahora sí que un candidato que no trae idea, que no trae ninguna agenda, que ahora sí como quien dice se manda solo, ¿no? O sea, tiene que tener alguna plataforma, algún conjunto de ideas, algunos planteamientos del proyecto que va a encabezar para poder, digamos, pues ahora sí que hacer su oferta democrática y participar para beneficio de nosotros, ¿no? De los ciudadanos que en su caso seríamos quienes votásemos por él. Aquí el punto importante es que ya que logró todo esto, que obviamente el INE revisará como habíamos platicado, entonces sí, ya se convierte formalmente en un candidato independiente registrado y en ese momento sí tiene acceso a radio, televisión, a financiamiento público y privado, que recuerden que solamente tiene derecho a financiamiento privado como aspirante. Entonces ahora sí ya tiene el acceso con las limitaciones que habíamos hablado, porque se reparte todo entre el número de candidatos independientes que se registren, como si fueran un partido político. Entonces, entre todos, como un solo partido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo vuelve débil, eso es lo que hace muy complicado que exista un candidato independiente, además de que estaría solo para votar, tendría que hacer algunas alianzas, pues ya entrando a la Cámara, por ejemplo, o si es ahora sí que para una titularidad de Poder Ejecutivo, pues va a tener que construir junto con personas a las que invite a participar en su ayuntamiento o en su gobierno local o, por supuesto, en el gobierno federal. Por eso la figura está tan acotada y hasta parece, y de hecho esto sí es, que los partidos políticos se quieren comer el pastel solos. Sin embargo, amigos, amigas, ya vimos los mexicanos que necesitamos cambiar las cosas porque si no vamos a tener siempre los mismos resultados. Entonces, hoy vamos a estar platicando precisamente como de qué tipo de cosas podemos hacer porque la figura del candidato independiente es insuficiente. Así es. Y bueno, miren, en esta campaña que hoy está la ciudadanía impulsando, esta campaña que es México Elige, no solo vota, aquí es importantísimo que sepamos, porque sabemos en la historia pues que en nuestro país los partidos políticos se han apoderado, se han hecho como grupos pequeños de poder cada uno de ellos y parece que tuvieran secuestrada la democracia y el poder ellos y que ellos eran los que son los que toman la iniciativa, los que llevan las riendas. Ellos son un grupito, cada uno de ellos tiene su grupito de poder y ellos eligen quién va a ser el candidato y nosotros los ciudadanos como tontos solo no nos gustan, pero pues no hay otra y ahí tenemos que votar. Entonces, en esta nueva campaña que estamos emprendiendo de México Elige, no solo vota, vamos adelante con un perfil de un ciudadano que, bueno, nuestro invitado nos lo va a plantear muy claro. Yo solo quiero darles unos puntos muy importantes que tenemos hoy que ser responsables como ciudadanía, tomar las riendas de este país ya, porque además estamos facultados constitucionalmente para que así sea. Tenemos toda la autoridad como ciudadanía de este país, como se supone que somos la soberanía, pues hay que tomarlo en serio, hay que hacerlo efectivo y vamos adelante hoy con esta nueva propuesta ciudadana de México Elige, no solo vota. Vamos a ir conociendo una serie de requisitos y además se nos van a ir presentando cada uno de los
que los posibles aspirantes a ser candidato ciudadano para gobernar este país. Y miren, fíjense, ustedes saben que cuando López Obrador hacía sus campañas, él siempre iba en contra de lo que el juego político es siempre tirarle al opositor y echarlo abajo. Él se posesionó de esa manera y se supone que él como ciudadano, él como candidato siempre decía las cosas. Su único mérito que tuvo fue decir que él no era corrupto y que iba a acabar con la corrupción, lo cual solamente se creyó a partir de lo que él dijo, pero en la realidad y en la práctica, pues vemos que es el gobierno de la 4T el más corrupto que ha tenido la historia de este país, y además de corrupto, inepto, y además truculento, y además con una intención de llevarnos a un rumbo que nadie queremos, que estamos por eso luchando. Y miren, no hay mal que por bien no venga, es una frase pues que ya la digo frecuentemente, porque esto hoy nos permite como ciudadanos despertar, ver de otra manera, con otra óptica las cosas, y hoy tenemos pues que nos da la pauta para que empecemos a tomar las riendas, a hacernos responsables como ciudadanos y ser nosotros los que busquemos elegir ahora quién ha de ser quien gobierne. Entonces, nuestro invitado tiene pues ha dirigido una línea en la conciencia ciudadana, y esto de verdad, por eso es importante, porque ha despertado la conciencia de millones. El señor Gilberto Lozano de verdad ha hecho un extraordinario trabajo, y por eso en esta lista que por cierto se volvió un tanto controversial que su nombre apareciera en la lista de México Elige, no solo vota, pero saben, simplemente está en la lista, pero él no los va a contar directamente, porque en este país lo que él hace, nunca había habido nadie que lo hiciera. Es como él ha tomado ese liderazgo de... Hay una frase que él utiliza en su cuenta de Twitter que dice, es barrer la basura de este país, y eso pues es importante entenderlo, es una metáfora, pero es importante entender el fondo, porque él está despertando y ha despertado la conciencia de millones de personas en este país, y de verdad que eso es un orgullo que nos da, porque necesitábamos eso, porque presidentes va a haber cada sexenio, y ha habido en la historia de nuestro país, pero alguien como el trabajo que él hace, esto es nuevo en México y esto se necesitaba, y por eso nos sentimos muy orgullosas de que exista un hombre como él, de que haya tomado esa rienda, y porque eso son las conductas y las actitudes de los revolucionarios que ha habido en la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, ahora enseguida voy a dar una semblanza de él, un poquito, pero seguimos adelante, Nancy, ¿cómo ves? Sí, muy bien. Efectivamente, amigos, pues así como lo han escuchado, antes de pasar a presentar a nuestro invitado y de tener la semblanza que ya nos ha adelantado Arely que nos va a ofrecer, pues vamos a hacer las reflexiones que normalmente hacemos respecto de los derechos que tenemos los mexicanos en el país. Entonces, voy a pedir, vamos al corte, volvemos con un pequeño video y después vamos a presentar a nuestro invitado. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los que Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia.
bien, amigos, lo prometido es deuda. Vamos a ver este videíto y volvemos en un segundo. No va a haber, yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más, porque según mi información, la gente no quedó contenta con ellos, con lo que hicieron al no aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica. Y si nos atenemos, repito, reitero, a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria. Y la gente no quiere eso. O sea, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras. Se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México. Así de claro. Entonces, yo siento que lo van a pensar más, porque pues a los dueños de los fondos financieros, que son los que están detrás, ni siquiera las empresas, porque no es nada más Iberdrola, ese es el parapeto. Detrás están los fondos. Conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro que a ellos pues no les importa, ¿sí?, el destino de un partido de oposición en México. ¿Qué les va a importar? Que a ellos lo que les interesa es mantener sus negocios, aunque el costo, ¿sí?, lo paguen los partidos opositores. Entonces, si le siguen así, pues van al despeñadero. Pues listo, amigos, como ven, tenemos un mandatario que amenaza desde la alta tribuna a los partidos por no votar en el sentido que él quería la reforma energética, pero ahora ya les está adelantando la amenaza para la reforma electoral, ¿no? Entonces mezcla todo el tema con la traición a la patria que él asume que existió para decirles que van a pagar un costo político muy alto. Y aprovecha para aventarle ahí un tirito, ¿no?, a las empresas como Iberdrola, ya es su favorita, porque pues ya sabemos que ahí hay unos nexos con el expresidente Calderón y entonces los fondos de inversión, pero lo que no nos dice es que, si bien es cierto, está muy mal que se aprovechen de nosotros empresas extranjeras y fondos internacionales, lo que está peor es que se aprovechen de nosotros el corrupto sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí?, todos los trabajadores y por supuesto el director, ¿sí?, que es un abogado al que se le cayó el sistema en el 88, que tienen para nosotros la peor energía. Quiero que sepan, si no lo han leído, que esta semana de contingencia completa en la Ciudad de México, pues seguramente es debido al combustóleo que están quemando, porque no les alcanza, porque además decidieron quemar primero ese tipo de energías. Entonces, va a haber amparos, va a haber recursos, va a haber muchas cosas, porque ellos van a tratar de hacer que la reforma se haga en los hechos por haber perdido en el derecho. Entonces tenemos que estar muy alerta, amigos, porque este gobierno es el que nos está traicionando. Y además yo veo el lenguaje corporal del presidente y hoy le hace como, ya no se cree ni siquiera lo que él mismo dice, es como ya eso que se le cruzan los ojos y que se le cruza el cerebro. Entonces lo que está diciendo él sabe ya que no tiene sentido y de verdad, y sabe que hoy los mexicanos ya no le creen nadie nada, nadie le creemos lo que dice, ya empieza a ser como
una figura circense tonta y absurda y ya él lo siente, porque además lo siente, es la energía que hoy ya proyecta a la opinión pública y de verdad ya da flojera escuchar lo que dice. Bueno, pues miren amigos, de verdad que hoy tener a don Gilberto Lozano con nosotros es un gran gusto, es de verdad, nos sentimos orgullosas porque si no existiera un hombre como él en este país, es que no podríamos lograr las cosas que él ha impulsado y que además con todo el apoyo de la ciudadanía que hemos creído en él para llevar a cabo todos estos procesos de empoderar a la ciudadanía, de levantar la voz, de empezar a hacer pues crear un eje rector de que somos los ciudadanos los que tenemos que tomar la rienda de este país, que tenemos que hacerlo. Miren, don Gilberto inicia una fase muy importante en su vida pública como un activista, como el activista más importante que ha tenido México, el activista social que ha impulsado pues una serie de cosas. En agosto del 2009, él siendo presidente del Congreso Nacional Ciudadano, denuncia al gobernador Natividad González Parás por un desvío de recursos para una cosa que era la compra del nombre de un fórum de las culturas Barcelona, donde él pagó 3 millones de euros y donde pues, o sea, empezó ahí como a hacer muy notorio todo este desvío de recursos, todo esta corrupción, y que a la postre, bueno, eso lo llevó a realizarle un juicio el Congreso Nacional Ciudadano, encabezado por el señor Gilberto Lozano, hacer un juicio ciudadano contra el gobernador de Nuevo León en ese momento para llevarlo a cabo y además pues para que esto sentara como un precedente a nivel nacional. Y posterior a esto, motivado de esto, en Hermosillo, Sonora, cuando es el siniestro de la guardería ABC, lo llaman también para que vayan ahí a levantar la voz y a poner eso en orden, porque pues sabemos que esto tuvo repercusión nacional, se escuchó tanto en los medios de que pues el gobernador Bush, que es el que en ese momento tenía el gobernador de Sonora, Eduardo, se me fue, de Bush, el gobernador, junto con otras personas trataron de encubrir todo este desastre que se generó en la guardería. Ya saben ustedes que fue una cosa terrible y bueno, pues ellos llegaron al Congreso Nacional Ciudadano y también ahí hicieron, levantar la voz y tratar de llevar a juicio a todas estas personas que estaban ocultando. Bueno, así es como empieza su carrera el señor Gilberto Lozano como un activista importante para este país, y por eso él lo ha dicho en reiteradas ocasiones, él no quiere ser presidente de México. Él lo que quiere es que los ciudadanos despertemos, impulsar esto, que de verdad el trabajo que él hace es que nadie lo hacía, es que no existía en México, y por eso es tan importante su trabajo que hace él. Por eso nos sentimos tan orgullosos de estar sirviendo con este movimiento maravilloso que él creó, que es Frena, que sabemos que nació en el 2020, netamente el 3 de abril del 2020, cuando López Obrador empieza a hacer todas estas políticas públicas perjudiciales en contra de los ciudadanos. Él viene a dar forma a lo que es nuestro, pues este movimiento Frena, y ya saben ustedes la serie de cosas que se han desarrollado ahí, y nadie mejor que él para contárnoslo, para decirlo. Don Gilberto, sea usted muy bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotras, de verdad, gracias, y de verdad es usted quien tiene que decir muchas cosas importantes, ya lo dejamos hablar, no soy yo la que dice más, es usted, adelante. Gracias, Arely, muchas gracias, Arely, Nancy. Un gusto enorme volver a estar en su programa, que ha venido ganando audiencia porque pues permite la voz de la ciudadanía. Yo quiero decir con mucha claridad que no es un trabajo solitario o que yo deba de llevar el mérito. Han sido muchos los mexicanos que nos hemos venido uniendo para empoderar a la ciudadanía. De verdad creo yo que la solución de fondo de México está en los ciudadanos. Hoy tenemos el gobierno que nos merecemos, pero romper con ese círculo de que los sindicatos de servidores públicos, que son los partidos,
nos entreguen más de lo mismo, nos toca hacer la tarea a nosotros. Y efectivamente, Arely, Nancy, en los inicios, pues ya sabíamos que los fiscales nunca le dan recepción a las denuncias legales que hacemos contra un gobernante. Porque imagínense, en aquel tiempo de Natividad González Parás, pues el fiscal lo había nombrado él. Imposible que una denuncia caminara como las que no caminan hoy con Alejandro Gertz Manero. Y quiero decirlo que hoy el fiscal de Nuevo León, en el caso de Nuevo León, es un fiscal totalmente autónomo. No lo nombró el anterior gobernador. Es una persona que goza de autonomía y que hasta fue capaz de llegar al proceso, pues de poner una orden de aprehensión contra el gobernador, que es el señor Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Pony, y pues ha sido todo un proceso que se pudiera hablar de fiscalías que verdaderamente le sirvan a la ciudadanía, como representantes de la ciudadanía, hablar de la posibilidad de quitar el fuero, pero sobre todo, lo más importante, que los mexicanos nos sintamos los jefes, los soberanos, los dueños de México, y que sepamos que el presidente no es más que un empleado a nuestro servicio. Lo mismo que los diputados, senadores, mandatarios estatales, alcaldes. Entonces, por un lado, creo que ese es el gran avance de que se ha generado una conciencia en más millones de mexicanos de que nosotros no somos súbditos de ningún gobernante. Al contrario, somos el mandante constitucional. Ellos son mandatarios. Palabras que todavía van asimilándose por la sociedad, de que un mandante es el dueño, el soberano, y el mandatario es un empleado público. Es alguien al que con nuestro trabajo e impuestos le pagamos su sueldo. Yo diría que esa es una de las primeras cosas más importantes que tienen trascendencia y que se puede estar hablando al día de hoy. Y quiero poner un ejemplo. El alcalde de San Pedro Garza García, que por cierto se reeligió con una votación tremendamente fuerte, es totalmente independiente. Es una persona que no militó en ningún partido político, en ninguno, y que tuvo la capacidad, la ciudadanía de esto que se llamaba la joya de la corona, porque es uno de los países, uno de los ciudades o municipios más ricos de México, donde viven banqueros, empresarios, gente de trabajo, clase media, que inclusive también tiene una fuerte zona de clase obrera, una sociedad muy plural, pero al mismo tiempo un municipio muy rico, que por cierto está entre los primeros lugares en materia de seguridad. Es dirigido por un alcalde que no viene de ningún partido, absolutamente. Le ganó al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, y le volvió a ganar hace aproximadamente un año para reelegirse. Esa condición nos abre la mente de la frescura que puede tener en el momento en que los ciudadanos demandamos empleados públicos que tengan un interés superior por la ciudad y no por su partido, que no estén pensando en intereses netamente políticos que no sean los que la ciudadanía quiere. Ya había vivido yo la experiencia también, y la pueden ustedes verificar precisamente en el año 2009, cuando pusimos en la prensa local de Nuevo León, pedimos prestado un partido político para lanzar un candidato de los ciudadanos. Un aviso de ocasión. Eso ustedes lo pueden consultar en el periódico El Norte, allá por las fechas de mayo del 2009, porque esto es real. O sea, nosotros ya veíamos hace 13 años la necesidad de cambiar la forma en que hacemos las cosas.
Nancy lo dijo para mi gusto con mucha sabiduría. Si seguimos haciendo lo mismo, no tenemos por qué obtener cosas diferentes. Entonces, a los mexicanos tenemos que generar un proceso de maduración cívica en que, así como en cualquier organización, mucha gente dice, oye, esto es un lenguaje de las empresas. No. Lo mismo ocurre en la Cruz Roja, lo mismo ocurre en Cáritas, lo mismo ocurre en la iglesia, lo mismo ocurre en cualquier empresa o organización. Tiene que haber un proceso de selección de lo mejor. Tú no estás pensando en sacar adelante un proyecto o una misión si no seleccionas a la persona. Es muy diferente a que votes por lo que te ponen los sindicatos. Perdonen que utilice este lenguaje, pero esa es la realidad de los partidos políticos. Todos son sindicatos de servidores públicos. Son organizaciones que buscan proponer y poner servidores públicos. Ese es su papel. Pero hasta ahora la partidocracia nos ha llevado a una decadencia porque estamos usando un sistema del siglo XIX, del siglo XX, en donde pues lo que tenemos es escoger a jugar el juego del menos peor, porque ustedes lo dijeron con mucha claridad, estos grupos tienen sus intereses y ellos hacen sus enjuagues, su tamaleo, su cuchareo y terminan proponiendo a alguien que va a beneficiar a la mayoría del partido, no necesariamente el interés superior de México. Entonces, México elige, no solo vota, es un salto de conciencia. Hay quien piensa que es un paso demasiado prematuro, pero hay que tomar en cuenta que hoy México se busca presidente. O sea, López Obrador está acabado. Ya no es legítimo ninguna cosa que pueda decir, hacer, proponer. Tiene probablemente la legalidad de la posición, pero la legitimidad después de la revocación de mandato, en donde se manifestó que solamente lo apoya el 16% de México, como en cualquier organización, hay que empezar a buscar de inmediato el reemplazo. Y por eso salimos con México Elige, no solo vota, porque hay que llegar a los 300 diputados de distrito, a todos los alcaldes municipales. Sabemos que las escaleras se van barriendo de arriba abajo, pero tenemos suficiente tiempo para dar los pasos, que no estamos inventando el hilo negro. En todas las organizaciones primero se fija un perfil. ¿Qué necesito de la persona que va a encarar una misión, un trabajo, un contrato? Y ahora sí, busco al mejor. Y no me interesa de dónde viene, de qué partido. No, primero se busca lo mejor. Hoy los mexicanos han sido buscando lo que quieren. Y voy a mencionar 6 características, además de otras muy importantes, indudablemente la honestidad, pero diríamos que la honestidad, la preparación académica, esas son simplemente para ir a hacer solicitud. Pero nosotros estamos agregando 6 cosas más muy importantes. 1, un liderazgo orientado a resultados, no un liderazgo ideológico, no un liderazgo que nos venga a adoctrinar sobre derechas, ultraderechas, ultraizquierdas, no, de resultados. Porque todos los gobiernos en el mundo ya tienen muy claros los parámetros con los que se mide su desempeño. A mí no me interesa si son de izquierda, derecha. ¿Está mejorando el bienestar de la población? ¿Está mejorando el empleo? ¿Está mejorando la seguridad? ¿Está mejorando el poder adquisitivo? ¿Está mejorando la educación? ¿Está mejorando la salud, expectativa de vida? ¿Está mejorando la justicia? ¿Está arreglándose la desigualdad? Son 10, 12 parámetros que cualquier mexicano dice, esto lo quiero que se mejore. Entonces, el liderazgo orientado a resultados
es algo que los mexicanos están votando con mucha fuerza para decir esto es lo que queremos. No un hombre popular o carismático, no, alguien que ha demostrado con su liderazgo que es capaz de cambiar los resultados. 2, un presidente de la República Mexicana, pues claro que tiene que saber armar equipos de trabajo de excelencia. Esto que estamos viendo de la industria eléctrica no es más que proteger a la industria eléctrica ineficiente, corrupta y mal manejada para poder que siga operando, porque ante cualquier competencia externa, claro que quebraría la empresa. La están protegiendo en su corrupción. ¿Quién paga el pato? Los consumidores. En ningún país del mundo protegiendo ciertas industrias de la competencia mejoras. Eso es un experimento hecho cientos de veces en cientos de países. Ese nacionalismo exacerbado que maneja hoy como una retórica populista López Obrador, pues la vemos lo que ocurre en Venezuela y en todo, donde esa doctrina de protegerse de la inversión extranjera ha arruinado a los países. O que me vengan a decir por qué entonces se contradicen pidiendo que se elimine el supuesto boicot a Cuba, que es inexistente, por cierto. Porque la inversión extranjera, la competencia, es la que te hace mejorar. Bien, armar equipos de excelencia es clave. ¿Por qué? Porque de nada te sirve el mejor vendedor o mejor cantinero si no sabe administrar una cantina. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, dice una frase muy mexicana. Sí. Entonces la realidad es que un tipo como López, pues simplemente está cosechando lo que sembró. Un hombre impreparado, que nunca armó equipos de trabajo de excelencia, que lo que busca es lealtad, subordinación, sumisión. En otros países le llaman yes men. O sea, es la persona que se rodea de yes men porque no quiere que nadie le contradiga y él se cree poseedor de la verdad. Eso ya quedó en el siglo, a mitades del siglo XX. Hoy las organizaciones funcionan porque saben organizar talentos de manera interdisciplinaria. Indudablemente la responsabilidad social probada es otra, porque alguien que te hace videos, déjame hablar en voz alta, un candidato ahí que tienen por ahí que se llama Naya, pues yo no encuentro ninguna cosa que él haya hecho con los mexicanos en toda su vida, fuera de hacer bodegas para hacer dinero, o fuera de que un partido lo mandó a ser candidato presidencial. Pero cuando tú analizas, yo nunca he visto que haya participado en alguna obra filantrópica, alguna obra social, tratar de ayudar al menos protegido. Entonces, eso también aparece en el perfil. Pero bueno, voy a terminar este punto para que haya más preguntas. Pero creo que cuando ustedes dieron la introducción, pues dejaron muchos puntos a tocar. Una vez que tenemos el perfil, ahora sí hay que enseñarnos los mexicanos a evaluar, a juzgar. Les voy a dar un ejemplo que a algunas gentes les molesta. Una persona, Lili Telles, que viene de Morena, que como no le cumplieron unas cosas en Morena, se sale y aparece en otro partido, y que tiene una habilidad de comunicación extraordinaria. Se para en el podio de la Cámara de Diputados y sabe articular sus palabras porque toda su vida se ha entrenado en eso. Ha sido como 20 años conductora de televisión, pues algo tienes que aprender. Pero eso no es lo que necesitamos los mexicanos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, compruebas que hace 4 meses prometió meter una denuncia de juicio político contra el presidente de México y quedó en lo típico de los políticos. Prometen, pero no hacen nada. Al grado tal que he hecho un reto, y esto también es parte de crear conciencia, de decir, oye, ¿sabes qué? Le doy 30,000 pesos al que me enseñe
un acta de ratificación de la denuncia de juicio político que prometió Lili Téllez. La verdad es que la estamos desnudando en el sentido no literal de la palabra para decir, es más de lo mismo, verborrea, bla, bla. Voy a dar otro ejemplo. Miren, empieza a aparecer en las encuestas Luis Donaldo Colosio. Yo lo tengo aquí de alcalde a pocos kilómetros, a 12 kilómetros de donde vivo. No ha podido arreglar ni el problema de los puesteros en Monterrey. Fíjense lo mágico que pensamos los mexicanos y todo el camino que tenemos que recorrer para madurar. Colosio no necesariamente heredó toda la historia, experiencia, habilidades, formación que tuvo su padre. No voy a juzgar a Luis Donaldo Colosio que murió asesinado, pero pensar que porque se apellida Colosio el muchacho está preparado cuando ni siquiera saque todavía la burra del pozo en Monterrey, por favor, eso habla de que tenemos una inmadurez. Voy a dar otro ejemplo porque creo que los ejemplos ayudan. Llegó una persona de alcaldesa de una municipio circunvecino aquí del área metropolitana de Monterrey, en Guadalupe. Les voy a decir por qué la gente la eligió. Porque ella era una cantante grupera que tenía la particularidad de meterse un plátano sin morderlo completo a la boca. Caramba. Así como lo escuchan. No es algo aquí que pretenda hacer un chiste vulgar, no, es la realidad de lo que los mexicanos, de dónde estamos, el nivel donde estamos. Así es. Por eso decía Facundo Cabral, al único que le tengo miedo es a los tontejos, porque siendo tanto tontejo un día van a poner uno de presidente, pues México lo hizo. Entonces por eso tenemos que cambiar la conciencia, porque como dices, ideas, palabras generan ideas, las ideas generan acción. Tenemos que cambiar las palabras. El decir México elige, no solo vota, es un cambio de chip de casi 50 años de avanzada. Así es. Por ello tenemos que conocer el mundo. ¿Qué están haciendo los mejores del mundo? No Guatemala, no es Honduras, no es Cuba. Ellos están en la ruina. El señor López yo me lo imaginaría en Suecia, en Dinamarca, en Japón, en Singapur, viendo lo mejor del mundo, porque eso es lo que lleva un liderazgo orientado a resultados. Perdón, me extendí mucho, pero es que ustedes tocaron más de 7 puntos muy, muy importantes. Bueno, ingeniero, lo único que queremos ahora, porque sabemos que pues usted sí va a hacer esa búsqueda, esa investigación, porque a México lo que le conviene pues es, como dice usted, ver para arriba, no para abajo como anda ahorita el mandatario nacional visitando países de los que difícilmente podemos aprender algo. A mí me gustaría, para ir cerrando, porque ya sabe que el tiempo es verdaderamente un tirano, que nos explique por qué los mexicanos no nos debemos de preocupar de que este proyecto de Frena, de México Elige, no solo vota, va a dividir el voto. Este punto creo que ha hecho que esté como en crisis el proyecto, y creo que debemos desde el principio aclararlo, porque va empezando, hay tiempo para que se enteren, pero me gustaría que si usted lo puede ir aclarando, ya las personas van a empezar a apoyar con mayor fuerza este proyecto. Así es. Mira, Nancy, es muy, muy aguda tu pregunta, porque efectivamente yo percibo, hasta en gente muy preparada, que no termina de entender que lo que nosotros queremos es incidir, influir en los partidos políticos para que actúen de manera diferente. ¿A qué me refiero? Frena no va a proponer un candidato de los ciudadanos. Lo que vamos a hacer es exhibir quiénes son los mejores mexicanos. Que los mismos mexicanos tengan esta elección primaria. Y adelanto diciéndoles, nadie de Frena va a lanzarse a un puesto público. Tendría que renunciar completamente a Frena. Frena no hace proselitismo por un mandatario.
sería juez y parte. No, lo que sí vamos es a que la sociedad mexicana, la sociedad civil participe, y que resulta que el señor del PRI anda muy molesto porque resulta que de sus gentes los mexicanos no quieren a nadie. O el señor del PAN se empieza también a asombrar de que la persona o los caballos que ellos tenían para competir, pues resulta que se van cayendo en el camino, y que antes estaban completamente como un grupo cerrado. No, una frena viene a golpear la puerta. Entonces yo pregunto, a ver, nosotros no vamos a dividir ningún voto, porque ¿quién se opone a que gobierne y guíe a México sea solo lo mejor de los mexicanos, mujeres y hombres? ¿Quién se opone? Así es. Y ahí es donde se congelan. Así es. La gente que dice, no, es que ustedes quieren dividir el voto. Espérate, esos son chismes, son rumores. Yo mejor te voy a preguntar, ¿te opones a que sean los mejores mexicanos los que puedan ser nuestros empleados? ¿Te darías el lujo de volver a jugar el juego del menos peor, el menos corrupto, el menos embustero, el menos mentiroso? Y la respuesta en general es, no me opongo, cuando estás pensando en el interés superior de México. Entonces creo ahorita, Nancy, Arely y a toda la audiencia de las participesas, mencionar lo siguiente. Estamos a muy buen tiempo para que volteen a ver una coalición de partidos que pueda acoger a los mejores mexicanos. No veo por qué no. Así Claro. es. Y si no se logra por una coalición de los intereses partidistas de apostar por primera vez a México, pues los mexicanos empujaremos por una vía de pedir prestado un partido o un registro logrado con el 3% de las firmas y que compita. Porque si es el mejor, no tenemos por qué esconderlo en un cajón. Sí. Voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que el hombre que aparece ahorita en la lista de candidatos preliminar, ojo, no es la lista definitiva. Habremos una lista definitiva, después semifinalistas y después finalistas. Pero ahorita claramente Damián Cepeda, senador del PAN, empieza a tener la buena disposición de los mexicanos. Sí. Pero probablemente a Marco Cortés le caiga gordo, Damián, no lo pueda ver. Y la gente del PRI pues no va a querer porque Damián es del PAN. ¿Y qué me toca a mí como PRD? Y entonces ahí está Gustavo de Hoyos y Claudia X González asustadas porque no ven que pueda ser alguien de un partido. Pero si él es uno de los mejores hombres que vemos para México, para que sea nuestro empleado, porque de una vez les digo, a mí me encanta ser jefe del presidente y me encantaría que todos los mexicanos se sientan así. No hay mejor posición que ser jefe del presidente. Muy y bien. sé que se está agotando el tiempo, pero termino diciendo, no amigos, vamos a participar en buscar primero lo mejor de México. Así Y como es. diría Pancho Villa, después viriguamos. Muchas gracias, ingeniero, por esta tarde. Gracias a todos por habernos acompañado. Soy Nancy de Santiago y los espero en nuestra próxima emisión para ponernos en acción con las participesas. Amigos, primeramente gracias don Gilberto, lo queremos mucho, seguimos adelante eligiendo Gracias. a lo mejor para México. Que Dios bendiga a México y que Dios nos bendiga a todos. Hasta la Gracias. vista. Dios los bendiga. Gracias. Hasta luego. Canal Foro CX marca la diferencia.